Las proyecciones de que la región de Asia-Pacífico pueda reemplazar económicamente al eje transatlántico Estados Unidos-Unión Europea es un hecho que muchos especialistas ya afirman y por tanto la India juega un rol fundamental en esta dinámica y precisamente llega el momento del análisis para analizar lo que ha sido la política interna de la India, particularmente signada por el proceso electoral que vivió recientemente, unas elecciones que se extendieron a lo largo de 6 semanas desde el mes de abril hasta el 1 de junio. Y vamos a analizar precisamente lo que significa la India para la región y sus proyecciones a nivel global con el señor Carlos Aquino. Él es director del Centro de Estudios Asiático y se conecta con nosotros desde Lima, Perú. Un placer recibirlo, señor Aquino. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes, más bien. Señor Aquino, veíamos este proceso electoral de la democracia más grande del mundo, donde más de 900 millones de indios fueron a las urnas y donde quedó reelecto Narendra Modi, el primer ministro que ha hecho cambios importantes en la India y que uno de sus principales motivos en el Ejecutivo es posicionar a la India como una potencia no solo regional, sino global. ¿Nos puede explicar un poco qué influencia tuvieron estas elecciones en la política interna del país? Sí, bueno, primero, Narendra Modi es un líder muy popular, ¿no? Recordemos que él ya ha estado 10 años en el gobierno central, 2 veces, ganó las elecciones de 2014 y 2019, y esta sería su tercera elección, ¿no? Es prácticamente el único líder después del famoso o primer líder de la India independiente, Jawaharlal Nehru, que gobierna tanto tiempo, ¿no? Primero. Segundo, en realidad, él es un líder muy popular, incluso hasta antes de las elecciones tenía un nivel de aprobación de casi 80%. Ha ganado las elecciones, cierto, aunque no de la forma tan aplastante como lo había hecho en las dos anteriores, ¿no? Recordemos que lo que se estuvo en elecciones ahora fue las elecciones en la Cámara Baja. India tiene dos cámaras, Cámara Alta, Cámara Baja, pero la Cámara Baja es la más fuerte, la que nombra al primer ministro, ¿no? Tiene 543 curules y el partido de Narendra Modi, su partido ha ganado por sí solo 240 curules, o sea, no ha alcanzado la mayoría, ¿no? Algo que era impensable, porque en las dos elecciones anteriores solo su partido ganó más de la mitad de los curules. Obviamente él ha ido en una alianza con otros dos partidos más y en la alianza juntos van a tener 292 votos, entonces él va a ser nombrado primer ministro, pero comparado con las elecciones anteriores, ha perdido relativamente un poco de peso en el gobierno. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque India, como vamos a ver, es una economía que crece más que cualquier país en el mundo. De hecho, desde hace 5 o 6 años es el país que más crece, siendo una economía grande, muy por encima de China. Segundo, el año pasado se convirtió en el país más poblado del mundo y todo indica que India podría posicionarse en las próximas décadas en la segunda o primera economía del mundo junto con Estados Unidos o junto por China. Entonces yo creo que ese hecho, ¿no? El hecho de ser el líder de un país que cada vez crece más, que podría convertirse en unas décadas más en el país más importante del mundo, y especialmente en este concierto geopolítico internacional donde hay una disputa pues entre las grandes potencias, como se dice China, Estados Unidos, sobre el enfrentamiento de Estados Unidos Occidente con Rusia. India aparece como otra potencia que podría también tener gran influencia en el concierto internacional, ¿no? Para lograr los objetivos que se plantea India, sobre todo en este sistema multipolar, es Ujú. necesario atender ciertos asuntos internos. ¿Cuáles son los principales desafíos que debe culminar o que debe de alguna manera atender la figura del primer ministro y que debe superar la India para finalmente lograr convertirse en la tercera economía del mundo y lograr alcanzar todas estas proyecciones que se dan con respecto a su economía y a su papel en el escenario internacional? Bueno, el primer desafío yo que surge inmediatamente después de las elecciones es el tema de la gobernabilidad, ¿no? Bajo Modi, India emprendió muchas reformas económicas. Recordemos que antes de Modi, India era una economía más bien cerrada, poco abierta a la inversión extranjera, con muchas regulaciones. Modi ha tratado de hacer una economía más libre, recibir más inversión extranjera, posicionar más India en el concierto internacional. Pero como decíamos,
Eso lo logró porque tenía mayoría absoluta en el Congreso, ¿no? Pero ahora su partido ya no lo tiene. Entonces, un gran desafío es, va a tener que gobernar, pero en alianza con otros dos partidos, entonces ya no va a poder hacer, pues, por sí solo Moody lo que antes hacía. Va a tener que negociar. Y puede ser que los otros partidos, que justamente son dos partidos que se han aliado a último momento porque eran de la oposición, vamos a ver si puede dominarlos o puede hacer que estos partidos adicionales, los dos, puedan también estar imbuidos de la misma agenda de Moody. Primer desafío, la gobernabilidad. O sea, Moody ya no tiene ese poder como tenía antes, ¿no? Y no solo eso, recordemos que incluso Moody, su partido, decía que ellos quieren alcanzar en esta elección que terminó 400 asientos para tener una mayoría de salud y para cambiar la constitución. ¿Por qué? Porque en India en realidad hay algunas cosas que necesita, por ejemplo, cambiarse. Tiene una legislación laboral muy estricta que hace que India, por ejemplo, no aproveche su ingente mano de obra. India, con la mayor población del mundo, se supone que podría ser lo que hizo China. ¿Qué es lo que hizo China en los últimos 40 años? Aprovechó su ingente mano de obra barata para convertirse en la fábrica. Entonces, hay muchas regulaciones todavía en la India que impiden que sea eso. Primero. Segundo, todavía pues también India es muy proteccionista, tiene muchas regulaciones que todavía impiden una libre inversión extranjera como hay en China. Justamente, por ejemplo, hace algunos años estuvo negociando un tratado de comercio integral regional entre 16 economías del Asia, que estaban los 10 países de la Asociación del Sudeste Asiático, más Corea, China, Japón, India, Nueva Zelanda y Australia, y India se salió. ¿Por qué? Porque dijo que si se en ese acuerdo su agricultura iba a perder, su industria iba a perder por la competencia china. ¿Por qué? Porque todavía tiene ciertas restricciones. Entonces, esa es una reforma que tiene que hacer. El otro desafío, y que explica, creo yo, por qué Moody y su partido sacó menos de lo que sacó en las últimas elecciones. Por ejemplo, en la elección pasada, hace 5 años, India sacó, partido de Moody sacó 303 votos, ahora sacó solo 240. ¿Cuál es el desafío? Se ha visto a Moody o su partido como un partido nacionalista, como un partido chauvinista que un poco encendió la simpatía de sus seguidores por afirmar un nacionalismo hindú y un poco marginando a los musulmanes. Recordemos que India es un país multirracial, multiétnico, multireligioso. Entonces, este hecho de ahuyentar a la población hindú, al electorado hindú, prácticamente fue lo que se dice, explica gran parte de la pérdida de votos que ha tenido el partido de Moody en los últimos años. Quizás el caso más emblemático es lo que sucedió, por ejemplo, en el estado de Uttar Pradesh. Es uno de los estados más populosos de la India, con más de 250 millones de habitantes. En las elecciones del 2019, el partido de Moody obtuvo 62 votos. Ahora solo obtuvo de los 80, perdón, de los 80 asientos que hay en este estado, solo obtuvo en el 2019 62, ahora solo obtuvo 33. ¿Por qué? Porque recordemos que, lo vimos en la televisión, en enero de este año se inauguró en una ciudad de Ayodhya, en este estado de Uttar Pradesh, un templo hindú que en el 2012, me parece, 2 fue derribado por los nacionalistas hindú, porque ahí había un templo hindú, un templo para los musulmanes, una mezquita, ¿verdad? Entonces se dice que Moody pues encendió la llama del nacionalismo hindú y esto alienó a la población musulmana. Recordemos que India, el 80% son hindús, profesan la religión hindú, pero tiene casi un 14% de musulmanes. Entonces, India es un estado secular, pero se acusó a Moody de querer llevar por el nacionalismo hindú. Entonces, ese es otro desafío, ¿no? El otro desafío que también explica por qué consiguió menos votos que antes, India todavía más de la mitad de su población trabaja en la agricultura y muchos agricultores se quejan pues de que la inflación en los últimos años, los bajos precios que le paga el gobierno, los muchos problemas que tiene, han hecho que se hayan retrasado en su nivel de vida. En todo caso, la disparidad en ingreso ha mejorado. Entonces, el desafío del gobierno, ¿cuál es? Justamente crear empleo. Los agricultores piden que se le condonen las deudas, por ejemplo, que se alivien las deudas que toman para hacer su trabajo en el campo. Entonces, ese es el otro gran desafío. Entonces, yo creo que este desafío a nivel económico, a nivel político, hay lo otro que también ya es alto congenial de la India. India es un gran país, es una gran potencia, pero todavía tiene, por ejemplo, no olvidemos este sistema de castas, de que viene de la religión hindú, donde se supone que la mitad de la población es de las castas bajas o las castas intocables o los Dalit, que todavía surgen, perdón, que todavía reciben cierta discriminación, ¿no? Que le impide acceso a la educación, el acceso a
empleo en otros lugares, ¿no? Entonces tiene que resolver este problema también. Y lo otro también es un poco la discriminación que todavía tiene la mujer en la India, ¿no? Entonces tiene que incorporarse plenamente a la mujer en el mercado de trabajo. Si esto es así, India creo que tiene el potencial suficiente para poder salir adelante porque es el país más poblado del mundo. Miren, India tiene una situación geopolítica ahorita extraordinaria. ¿Por qué? En este enfrentamiento China-Estados Unidos, por ejemplo, sabemos que muchas empresas de Estados Unidos están saliendo de China. No solo eso, China está sujeto a sanciones económicas, su mano de obra también ha subido su precio y muchas empresas están yendo, por ejemplo, a India. India he visto como un amigo de Estados Unidos, he visto como una democracia, un poco lo que uno dice contrario a lo que se califica en China como una dictadura. Entonces, India tiene todas las posibilidades de surgir adelante. Una gran población, está creciendo más, he visto como un país amistoso de Occidente, una democracia, un país donde se supone que se respetan las libertades, pero tiene los desafíos que hemos mencionado atrás, ¿no? Entonces yo creo que hay desafíos para que la India pueda salir adelante, pero obviamente tiene que tratar de vencerlos. Ahora, otro dato. En 1980, o sea, justo cuando China se abre al mundo, recordamos que China en 1978-79 emprende reformas económicas, abre su economía al mundo, acoge la inversión extranjera, permite la actividad privada. China y la India, su economía eran casi la misma. La economía china era solo 4 o 5% mayor que la India. Pero China emprendió un proceso de reformas económicas, utilizó su mano de obra barata, entre otras cosas, se convirtió en la fábrica del mundo y como consecuencia, China es ahora su economía 5 veces más grande que la de India. Entonces, en verdad, India tiene un largo camino que seguir, pero repito, tiene condiciones ventajosas, su gran población en este contexto geopolítico es un país que es considerado amigo por muchos en Occidente, entonces podría ser el contrapeso de China, pero repito, hay desafíos internos que India tiene que vencer para justamente cumplir ese sueño, ese anhelo que el mismo Narendra Modi, el presidente, ha dicho, ¿no? Quiere que en el año 2047, cuando se cumpla 100 años de la independencia de la India, se convierta en un país totalmente desarrollado, ¿no? Ciertamente, además, las proyecciones son muy positivas para la India. Sin embargo, el tercer ejecutivo que enfrenta Narendra Modi deberá atender todos estos asuntos domésticos que sin duda impactan también en toda la política exterior que exitosamente ha impulsado el primer ministro. Señor Carlos, vamos a hacer una pausa en esta conversación, este análisis, y al regreso vamos a analizar precisamente a la India en el escenario internacional y todas estas proyecciones de que a finales del siglo XXI pueda ser una gran superpotencia. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más de este análisis.